Bien, si lo había estudiado en las catalanistas escuelas Virtelia de la calle Ganduxer de Barcelona, de la mano del profesor de literatura Olaguer Llongueras, cuando estudiaba octavo curso de la enseñanza general básica, mi interés por Neruda no despertó hasta muchos años después y por coincidencias de la vida a la hora de coleccionar cosas parecidas a las que él mismo coleccionaba, así como por otros hobbies afines. Pasados los años, en el 2003, mi interés por Neruda despierta por casualidad, en Santiago de Chile, en el pequeño hotel Los Españoles donde nos alojábamos. Nos hallábamos ahí para impartir unas conferencias en distintas universidades de la geografía chilena, cuando, sin esperarlo, conocimos al mediodía a unos poetas chilenos en el bonito y acogedor bar del hotel, tomando unos piscos, pues esperaban a un poeta que se hospedaba allí. Pronto surgió la conversación y siguieron las afinidades. Estos poetas nos invitaron esa misma noche a un recital de poesía que, por casualidad, habían preparado durante nuestra estancia y que el buen vino, Casillero del Diablo, regó nuestras gargantas acompañado de unos espléndidos quesos chilenos. Para la ocasión les regalamos música en vivo y nos permitimos contratar a un grupo musical amenizado por una rolliza y espléndida cantante pelirroja a la que conocimos el día anterior en otro restaurante de Santiago, situado en un gran mercado mientras ésta cantaba. Recuerdo que se nos sugirió a todos aprendernos una poesía para la ocasión, la cual debíamos recitar entre los asistentes, todos hombres de letras como así hicimos. Pasada esa noche, entre música en vivo, vino, poesía y queso, así como excelentes amigos, y después de que nos explicaran tantas cosas interesantes de Neruda, se despertó mi curiosidad por el gran poeta. Y decidimos visitar su propia casa de Isla Negra. Una vez, en casa de Neruda, me di cuenta que teníamos muchas afinidades en común, pues Neruda coleccionaba todo lo coleccionable, yo también. Coleccionaba, le gustaba perderse en rastros y mercados de antigüedades, en anticuarios, a mí también. Le gustaban con locura los pájaros, a mí también. Le gustaba la acuariofila, a mí también. Le gustaba escribir, a mí también. Le gustaba coleccionar insectos, a mí también. Y así un sinfín de coincidencias que no podía ni puedo dar crédito a uno hoy en día. Era, como comprenderán, demasiadas coincidencias juntas y eso hizo que aún me interesara más, si cabe, su vida y su obra, en especial su etapa más desconocida y menos tratada, su infancia y su juventud, ya que ahí nace su amor por el coleccionismo, los pájaros y la naturaleza, así como por las letras, la poesía y la escritura, facetas todas que me interesan mucho de él. Por aquel entonces al que me refiero, en el que visitamos la casa de Neruda, aún vivía el general Augusto Pinochet, quien tenía el cargo de senador vitalicio y quien estaba siendo juzgado por el gobierno chileno, presidido por Ricardo Lagos, al que conocí en una cena de gala en el Palacio de la Generalitat de Cataluña a través del propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, creciendo luego una amistad hasta la fecha. En esa época al general Pinochet lo juzgaba una persona a quien conocí, es justo reconocerlo, a través del doctor Xifra, en Gerona, y con quien desde entonces yo mantendría y mantengo una relación de amistad directa y estrecha. Se trata del juez Guzmán, ministro de Justicia en aquella época. Paradojas de la propia vida paradojas de la propia vida, hijo del conocido y reputado diplomático, poeta y premio de literatura chilena Juan Guzmán Cruchaga, quien a su vez fue íntimo amigo de Pablo Neruda, de quien por herencia su hijo, el juez, aún guarda bonitas cartas y otros recuerdos entre ambos poetas. ¿Quién le iba a decir a Pablo Neruda el 11 de septiembre de 1973, a las 5 de la mañana, postrado sin que él lo supiera en su lecho de muerte, que en ese momento se iniciaba un golpe de Estado que derrocaría el régimen constitucional de Chile y que años después a ese dictador lo juzgaría Juan Guzmán Tapia, mi amigo, el hijo de un poeta amigo de Pablo Neruda? Es como si la propia poesía, a través y por uno de sus propios hijos, necesitase aplicar justicia. Ese mismo día, el 11 de septiembre de 1973, mientras amanece, hasta las 12 del mediodía, los santiaguinos se sobresaltaron. Sus cristales temblaron, el ruido ensordecedor de los aviones cazas Hawker Hunter dio paso a la aparición de aviones militares en vuelo rasante y ruido ensordecedor sobre los tejados de toda la ciudad, la cual se estremecía con 1000 preguntas y sin entender nada. El objeto era bombardear el Palacio de la Moneda, donde se encontraba el propio presidente socialista Salvador Allende. Durante el golpe de Estado que se lleva a cabo por el general Pinochet, muere desafortunadamente un gran amigo de Neruda, el presidente de Chile, Salvador Allende,
Según el investigador y escritor Álvaro Sarmiento en su libro Neruda, Entierro y Testamento, acribillada a balazos por los militares. Según otros autores, se suicidó viendo lo que a continuación le esperaba, probablemente una muerte irremediable. Un pacto militar de silencio hizo que 39 años después de ese golpe de Estado aún estén por determinar los nombres de los pilotos que cometieron el bombardeo. Los restos de Allende fueron exhumados y en el año 2011 estaban siendo sometidos a examen para determinar las causas reales de su fallecimiento tras tanta contradicción. El aislamiento policíaco al que fue sometido Neruda después del golpe de Estado le permitió, a pesar de todo, ver lo que le esperaba a su pueblo, por el que él había luchado tanto durante toda su vida y carrera política. Tal es así que se armó de valor y realizó un llamamiento para que los intelectuales de todo el mundo se unieran y prestaran ayuda con su voz a Chile, aclamando paz, libertad y democracia, así como un no rotundo a una supuesta guerra civil de la que él estaba convencido que ocurriría al inicio del golpe. Probablemente Neruda, en esos duros momentos y debilitado por la enfermedad que sufre, unido a una gran impotencia por lo que ocurre a su pueblo, recordara probablemente aquellos versos que el mismo Neruda escribiera un día. Ahora atormentan al príncipe, lo han degollado, su cabeza me mira con ojos que nadie puede cerrar, ojos amados de mi patria verde y desnuda. Ahora queman la casa solemne. Ahora siguen los caballos, los tormentos, las espadas. Ahora quedan unas brasas, ahora las cenizas, los ojos del príncipe que no se han cerrado. El 21 de septiembre los militares insurrectos asaltan las casas de Neruda, la del Cerro San Cristóbal y la Chascona, y le confiscan sus tesoros más preciados. Sus libros, colecciones, algunas son incluso destrozadas y, como no, se ordena por parte de los militares que se retiren de todas las librerías de Chile sus libros, y algunos incluso son quemados delante de las mismas. Todo esto como escarmiento público a los que se acerquen a los ideales comunistas y socialistas. El cáncer de Neruda era un cáncer implacable, pero de lento desarrollo, lo que le podía permitir vivir tiempo. En el bar de su casa de Isla Negra, en una ocasión, al comentar con Jorge Edwards la muerte de Jorge Sahüenza, le dijo: ¿qué es eso de la muerte? Morirse, qué misterio más grande. Pablo no pierde interés, pregunta y pregunta sobre el golpe de Estado a su mujer y a sus amigos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué hace el pueblo? Un día, mientras dicta a su mujer Matilde unos escritos referidos al golpe de Estado y los distintos sucesos, ve a través de la empalizada de su casa de Isla Negra aparecer a numerosos soldados uniformados, provistos de sus distintas armas reglamentarias. Se trataba de esclarecer un rumor extendido por todo Chile. El poeta, su esposa y un grupo de líderes podrían estar preparando un contraataque de levantamiento de masas. No tardó en sonar el timbre de la casa. Matilde abrió la puerta y preguntaron por Neruda. Se trataba de un registro. El capitán se presentó y de buenos modos expuso el motivo de su presencia y, a fin de no causar molestias, sugirió empezar por el resto de la casa. Sin embargo, Pablo, como era de costumbre, no dejó de sorprender y le contestó: «Usted no molesta, empiece por aquí, así nos dejarán tranquilos si conocen la casa. No obstante, les adelanto, capitán, que aquí solo encontrarán una cosa peligrosa para todos ustedes». El capitán calló y se lo quedó mirando fijamente. Tras el silencio, Neruda legó la poesía. A los pocos días, los médicos de Santiago que trataban a Pablo Neruda recomendaron su ingreso, pues había empeorado. Finalmente, el 23 de septiembre fallece a las 10:30 de la noche en un hospital de Santiago, el Santa María, víctima del cáncer de próstata, el cual, todo parece indicar, estaba adelantado y probablemente se acrecentó con el disgusto de ver el dolor de su pueblo. El 24 de septiembre de 1973, la prensa internacional se despierta con la noticia de su fallecimiento y los homenajes póstumos se suceden internacionalmente con fuertes muestras de dolor en los medios de comunicación y con manifestaciones en todo el mundo. Neruda sabía que no estaba solo, pero fallece. Finalmente, tuvieron que pasar 16 años de dictadura y posterior democracia para que el testamento de Neruda se cumpliera. Y el hijo de la poesía, buen amigo mío, el juez Guzmán, juzgase al general Pinochet. Contradicciones de la vida, la inestabilidad política, hace que la familia del juez Guzmán se plantee no regresar de Europa en el verano de 1973, pero lo hacen finalmente el 10 de septiembre en plenas vísperas del pronunciamiento del general Pinochet. El propio juez Guzmán, quien procesó a Pinochet, escribe sobre el 11 de septiembre de 1973.
Destapamos una botella de champán antes de desayunar. Brindamos por el fin de la pesadilla, esos 3 años de escasez socialista que queríamos olvidar deprisa. Al llevarme la copa a los labios estaba muy lejos de imaginar que una represión implacable se abatiría sobre Chile durante largos años. Habían aplastado el derecho y la justicia, los valores en que entonces más creía, y yo alzaba la copa. Las grandes convulsiones, escribía Juan, las grandes convulsiones políticas nos suelen cegar. Pero el brindis se les acabó de golpe, pocas horas después, cuando supieron en la familia Guzmán de la muerte trágica del presidente Salvador Allende, a quien conocía personalmente Neruda y el propio padre del juez, así como el resto de poetas chilenos. Pensaron en ese momento muchas cosas, que no era justo, qué impotencia, por qué, hasta cuándo, cuánto durará esto, qué pasará. No sabía el juez Guzmán, además, en aquel momento que la escasez económica de Chile se había planificado cuidadosamente por el presidente Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger, como apareció descrito hasta el último detalle en los documentos que estudiamos, desclasificados en el año 2000, y aún mucho menos que el mismo juez Guzmán acabaría juzgando a Pinochet. Es precisamente el 20 de enero de 1998 cuando el juez Guzmán iba a tomar una decisión que cambiaría para siempre su propia vida y la de toda su familia, así como la historia de Chile, pues se declaró admisible la querella de Gladys Marín contra todos los autores y cómplices del secuestro de la calle Conferencias y del asesinato de la dirección clandestina del Partido Comunista de 1976. Se mencionaba en la querella un solo nombre, el de Augusto Pinochet Ugarte. El primer cambio de costumbres incluyó la protección policial permanente del juez y de su familia hasta situaciones insospechables increíbles, lo cual cambiaría sin duda su vida, su forma de pensar, su forma de desplazarse y su forma de actuar. El 16 de octubre de 1998, el general Pinochet, ante la sorpresa de todos los chilenos, fue arrestado en Londres durante un viaje privado como consecuencia de la petición formulada desde España, en este sentido desde Madrid, por el juez Baltasar Garzón, siendo noticia este hecho internacionalmente. El 11 de marzo de 2000, Ricardo Lagos suicidó a Eduardo Frei en la presidencia de la República de Chile, pocos días después de que Augusto Pinochet pudiera regresar a su país gracias a la concesión en este sentido del ministro del Interior, Jacques Straub, después de una acción lobby sin precedentes. El caso Pinochet fue vivido con gran pasión por los medios de comunicación a nivel internacional y por la opinión pública mundial. La admisión de la querella Gladys Martin, bajo mi punto de vista, se basó en una construcción jurídica inteligente e impecable. Si los cadáveres de las personas habían desaparecido de los escenarios corrientes de sus vidas por evidentes indicios de violencia sobre ellos, su situación no podía responder más que a la existencia de un secuestro de naturaleza permanente que estaría cometiéndose todavía y que no podía acogerse, por tanto, a norma alguna de prescripción o de amnistía. A partir de esa decisión se multiplicaron las querellas contra Augusto Pinochet Ugarte y todas ellas recayeron en mi amigo el juez Guzmán en virtud del principio de unicidad. Una noche, mientras dura el proceso, el 17 de noviembre del año 2000, estábamos recitando poesía en una sala llamada Los Españoles del Club de la Unión en Santiago de Chile, cuando el juez Guzmán, en los postres, recitaba los versos de Isla, escritos por su padre Juan Guzmán Cruchaga. Pronto yo empecé a recitar a Pablo Neruda. Siguió el doctor Fernando Huertas con Rafael Alberti y el doctor Joan Francesc Pont con Federico García Lorca, como si de un homenaje póstumo a grandes poetas de una generación se tratase. Eran los peores y más delicados momentos de su magistratura cuando todo empieza a complicarse y mucho durante el año 2000. En palabras del amigo de Neruda, padre del juez Guzmán, era un grito de soledad en la noche, un malaya del cielo tronante de indignación ante todo silencio culpable y tanta persecución silenciosa. Toda la familia del juez llevaba escolta, las amenazas a su familia y a él se repetían por teléfono, por carta, incluso en su propia casa, y a pesar de la importante y significativa vigilancia policial, por la parte de su casa que da al cerro le entraron a robar. ¿Qué querían? Documentación secreta, asustar. Por si fuera poco, nos sentíamos vigilados y estábamos vigilados. Durante la cena, 3 periodistas de origen francés, norteamericano y español estaban entre nosotros siendo testigos mudos en aquel momento, pero que hablarían, sin duda, si nos ocurría algo. Recuerdo que estos nos preguntaban y preguntaban sobre Juan
y nos felicitaban por estar al lado de un hombre al que todos le daban la espalda en aquel momento en su país, aunque luego el tiempo le diera la razón. En la puerta de